Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les doy la más cordial bienvenida a este su programa de Frecuencia CAD, el canal de el Centro de Estudios de Alta Dirección que ha auspiciado este tipo de iniciativas por más de 3 años y que el día de hoy en este programa Antropía Empresarial, su servidor Luis Lascurain les da la más cordial bienvenida. El día de hoy, en esta siguiente media hora, vamos a platicar un tema que he titulado como Defensa vehemente, dos puntos, fanatismo. Y que bueno, pues obviamente si vemos el título y lo tratamos de definir, una defensa vehemente es una forma de obrar de forma irreflexiva y apasionada, pues dejándose llevar obviamente por los sentimientos y los impulsos. Por eso puse dos puntos, fanatismo, precisamente para platicar un poquito al respecto de este tema, de esta pasión irreflexiva. Y que de alguna manera, ahorita, con todo lo que les voy a compartir, bueno, pues vamos a tratar de ver el ángulo de lo cual trato yo de titular. Fíjense bien que voy a empezar este programa primero con una frase de un filósofo de la corriente empírica inglés que se llamaba Francis Bacon. Francis Bacon dejó una frase que decía que quien no quiere pensar es un fanático, quien no puede pensar es un idiota, quien no osa pensar es un cobarde. Una frase muy contundente, un tanto cuanto directa, por supuesto, pero vamos a ver precisamente por qué empecé con esta frase y hacia dónde quiero llegar y yo, lo que quiero sobre todo exponerles acerca del tema de defensa vehemente, dos puntos, fanatismo. Fíjense bien que vamos a empezar diciendo que el fanatismo, pues lo tenemos en diferentes situaciones, ¿no? Lo tenemos en la religión, lo tenemos en la política, por supuesto, lo tenemos en los deportes, e incluso hay iniciativas antirreligiosas que también son fanáticas, ¿no? El tema el tema no es tener una afición, ser fan de algo. Yo creo que eso no es la situación grave. Yo creo que la situación grave es que precisamente el fanatismo forma parte ser del bagaje cognitivo del ser humano. ¿Qué quiere decir bagaje cognitivo? Pues precisamente ese equipaje, a esa situación que traemos de querer creer en algo, es un bagaje cognitivo conductor y afectivo de nuestra especie. O sea, es decir, nosotros queremos seguir algo, queremos amar algo, queremos ser fan de algo, identificarnos con algo. Quizá eso es una parte inherente a nuestra naturaleza, ¿no? Eso es lo que se pudiera decir del fanatismo, que de alguna manera es la parte natural del hombre respecto al fanatismo. Sin embargo, si tratáramos de definir fanatismo, un fanático, la palabra fanático viene de la palabra fanaticus, que de alguna manera significa perteneciente a un templo, ¿no? Entonces, el fanatismo o los fanáticos tienen un cierto grado de sentimiento de pertenencia a algo, ¿no? Pertenencia, de ser agremiados hacia algo, llámese movimiento cultural, deportivo, religioso, político, etcétera, ¿no? Entonces, cuando hablamos de este tipo de, vamos a llamar de pensar, vamos a llamar de forma de actuar, vemos que podemos tener características de lo que describe al fanatismo. Primero, una característica importante es la convicción de tener la razón sin permitir la autocrítica o sin la autocrítica. Es decir, es el autoritarismo de mi opinión sobre la de los demás, que esto obviamente se traduce en una segunda característica que es de imposición de opinión hacia los otros. Es una, tiene una característica el fanatismo, que es tener una percepción dicotómica de la realidad. ¿Qué quiere decir? El todo o nada. ¿Qué es una dicotomía? Bueno, la dicotomía es o escoges una o la otra, pero no puedes en las dos, ¿no? Entonces, esa percepción dicotómica de la realidad es decir, o todo o es el nada. Y obviamente, una una devoción sacrificada, porque pues obviamente, perdón, estás de alguna manera
yendo por encima de muchas cosas, producto de esa devoción, de esa fidelidad que tienes a ese pensamiento. Ahora bien, al fanático solo le importa la victoria de su fanatismo. Es decir, al ser una imposición, lo que quiere o lo que se requiere es que prevalezca, que gane el pensamiento de esa corriente de fanatismo y que obviamente triunfe no con la verdad o con la realidad, simplemente con su realidad de su pensamiento. Esa es una parte importante del fanatismo. Eh, el populismo que es una política o es una moda que de alguna manera se enfoca hacia el bienestar de los pueblos, ese es el populismo. Bueno, pues el populismo necesita de pobreza, necesita de la ignorancia y necesita del fanatismo. Entonces, una conducta, una política populista, pues obviamente que requiere estar enfocada hacia los pobres, en función de los pobres, en detrimento de la educación de un pueblo, de un gremio, y por supuesto, sobre encima o imponer ese adoctrinamiento que se llama fanatismo. Eh, la tecnología misma, como saben, ahorita estamos en una cuarta revolución industrial de tecnología y estamos sobre una quinta hiperrevolución. De hecho, hay un programa también de su servidor respecto a las revoluciones industriales. Y bueno, parece que la carrera por el dominio tecnológico y la innovación es el reflejo de un fanatismo del hombre por querer sobrevivir. Pero sobrevivir es decir por encima de los demás, ¿no? Y dejar a los otros, ¿no? Entonces, y la tecnología, como hemos dicho, hemos puntualizado, la tecnología soslaya una sociedad. La tecnología soslaya y deja de lado a los ignorantes tecnológicos contra los no tecnológicos, ¿no? Entonces, un país altamente tecnificado, pues es un país que tiene ciertas ventajas sobre los que no están altamente tecnificados. Por eso el avance de la tecnología y esa carrera inmesurable que se está corriendo, lo único que refleja es precisamente un fanatismo por seguir inventando, creando, y que obviamente de alguna manera asegure la sobrevivencia de unos cuantos por encima de los otros. Esta, este fanatismo, vamos a llamar fanatismo de alguna manera tiene es una pasión arrastrada a sus extremos y no es que precisamente más que un vil fanatismo que se erige sobre algo que se llama la sin razón y el absurdo. Yo invito a que esto último que acabo de decir, y de hecho lo vuelvo a repetir, que es una pasión arrastrada a sus extremos, ¿sí? Y que se erige o erigiéndose sobre la sin razón y el absurdo. ¿Por qué lo repetí? Porque de alguna manera quiero invitar pues, a quien nos haga favor de ver este video, escucharlo, pues de alguna manera vean qué fanáticos o qué no persona, gremio, sociedad con esta característica no se arrastra con esa pasión y se erige sobre algo que hay que ya no hay que razonar, sino hay que seguir un adoctrinamiento. Eso es lo más importante. Es decir, la sin razón es una característica del fanatismo, ¿no? Y esto es importante y eso es muy, quizás hasta grave, porque precisamente uno de los derechos, una de las cualidades, una de las capacidades que el ser humano tiene es la capacidad de pensar. Entonces, cuando tú te eriges o te conduces sin razón alguna, pues obviamente vas a hacer una barbarie, vas a hacer un absurdo. Por supuesto que cuando estás bajo esa característica, el fanatismo está lejos de la objetividad, lejos de la imparcialidad y obviamente está lejos de poder apreciar la realidad como es. La pleitesía. ¿Qué es eso de la pleitesía? Bueno, la pleitesía es un acto de sumisión y o reverencia, ¿no? Entonces, parece que dentro del fanatismo la pleitesía es como
es como que la característica, la cualidad, y de alguna manera es el requisito para rendirse ante ese fanatismo, ¿no? Es decir, la pleitesía es el acto que tú se sometes para seguir adorando conforme a las reglas de esa adoración, ¿no? Llámese lo que sea, religión, deportes, un movimiento político, etcétera, ¿no? De hecho, fíjense bien, antes de continuar, hablando de fanatismo desde el punto de vista de la filosofía y la psicología, que es lo que sigue, déjenme decirle que, bueno, pues si ustedes ven un sindicato, si ven una agrupación social que persigue un fin y que simplemente es un movimiento en masa, es como una bola de nieve que se deja caer, pues precisamente, de alguna manera esos agremiados están bajo ese acto de pleitesía que nomás hacen sumisión y referencia a lo que dice vamos a llamarle su teoría, su verdad, su realidad. El fanatismo, desde el punto de vista de la filosofía, dice que es el fanático hace una defensa apasionada de sus creencias y que pueden cometer fácilmente barbaridades. Eso es lo que dice la filosofía. Esto no es quiero aclarar, esto no es una crítico ataque puntual al fanatismo, sino simplemente es una exposición frontal de lo que es el fanatismo y de lo que provoca y de lo que nos quita. Ahorita vamos a ver adelante. Eh, la, el fanatismo desde el punto de vista de la psicología, pues es una actitud que se manifiesta de manera exagerada, desmedida y tenaz. Si analizamos nuestras sociedades, analizamos nuestros partidos políticos, nuestros sindicatos, nuestros gremios, etcétera, etcétera, pues veamos que tenemos una actitud que es el común denominador, en donde precisamente bajo el aspecto de la pleitesía y de la una sin razón, persiguen un objetivo en común, bajo el mismo pensamiento, ¿no? Fanatismo es sustitución de la conciencia propia. Es lo que hace un fanático, sustituye su propia conciencia y deja de funcionar como un sujeto único y adopta una ideología o creencia. Esto último es grave porque precisamente si algo tenemos nosotros es la libertad de actuación en función y con base a nuestra identidad, a nuestra conciencia propia. Cuando algo viene y suplanta esa conciencia propia, llamada ideología, llamada creencia, llamada doctrina, pues obviamente que es precisamente ahí donde está la pleitesía, la sumisión, ahí donde precisamente se da la ruptura de la sin razón, perdón, de la razón y yéndonos a la sin razón. El fanatismo prevalece en los dogmas, claro, en las doctrinas y obviamente o verdades absolutas. O sea, es mi verdad, ¿no? Obviamente un fanatismo no da paso a una crítica racional, por supuesto, y que no permite un espíritu crítico. Simplemente es un acto de aceptación, de acatar, y vuelvo a repetir la palabra pleitesía, una sumisión, ¿no? Entonces, parece ser que el fanatismo toma la característica de algo que se llama maniqueísmo. ¿Qué es el maniqueísmo? Bueno, para empezar, viene obviamente de un personaje, creo que era persa, que se llamaba Manu. Y precisamente el maniqueísmo habla precisamente de la que puede considerar dos aspectos, o lo bueno y lo malo. Pero precisamente polariza en cualquiera de las dos situaciones. No hay un punto medio, es una doctrina. Entonces el fanatismo es un maniqueísmo. ¿Por qué? Porque obviamente las verdades son extremas, están polarizadas. O es bueno o es malo. Todo es radicalizado, vuelvo a repetir. Hay un desprecio o un rechazo a lo que no encaja en las propias creencias. Ahí está el fanatismo.
algo que no encaja en lo que yo digo, en lo que yo pienso, en lo que yo creo, pues obviamente pues se rechaza, se desprestigia, se destruye, ¿no? Es como el ideólogo, ¿no? El idealista que tiene una ideología, pues ¿en qué se basa? Pues primero en destruir para crear y después en negar para afirmar. Entonces queda siempre como el aspecto bueno, siempre queda como el salvador, como el mesiánico, ¿no? De que siempre tiene la verdad y vamos hacia una verdad absoluta, cuando estamos cayendo en un aspecto frontal de fanatismo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los rasgos de un fanático? Vamos a hablar de la persona que cae en esa situación. Bueno, pues primero, un pensamiento absolutista, absolutista. Nada más pienso yo, nada más ejecuto yo, y todos los que me preceden acatan. Una creencia irracional totalmente, que carece de toda capacidad de análisis y mucho menos de síntesis. Una intolerancia a la frustración, no les gusta la frustración, no les gusta que se frustren sus planes. Hay una característica que es la emoción. El sentimiento de la emoción la exacerban, es decir, la llevan al máximo. Es una emoción exacerbada, exagerada. Y obviamente, es una persona que tiene poco control a los impulsos, ¿no? A sus impulsos. Ahorita les voy a dar algunos ejemplos precisamente de fanatismos. Pero antes de eso, quiero decirles que la naturaleza del fanatismo está asociada con una supresión o disminución de la individualidad. Eso es lo más grave. Una persona que se vuelve un fanático quita, remueve, elimina su individualidad. Y la individualidad del hombre es precisamente de entrada la libertad de actuación y pensamiento. Y por ende se produce una fuerte identificación con un líder, o un grupo generando sentimiento de pertenencia. Ahí está precisamente de la definición de fanáticos que pertenece a un templo, ahí está el sentido de la pertenencia. Entonces, movimientos políticos, movimientos sociales, de diferentes naturalezas, pues obviamente todos tienen ese sentido de pertenencia, todos piensan igual, todos quitan su individualidad, todos quitan sus propios valores. ¿Por qué? Porque tienen uno solo. Siguen a un líder, ¿no? Que pues de entrada, si viéramos bajo las definiciones propias de lo que es el liderazgo, bueno, pues quizá esto no debería ser un líder. Ah, el fanatismo, fíjense bien, aparte de quitarte esa individualización, contribuye a la despersonalización, creyendo el individuo que posee todas las verdades y han encontrado todas las respuestas. Es aquella persona que le preguntas, siempre tiene una respuesta, siempre tiene un análisis de lo que causó, siempre tiene que culpar, siempre tiene por qué explicar el por qué no sucedieron las cosas. Eso también es grave en el fanatismo, porque no solo pierdes tu individualidad, sino obviamente, pues ya no eres una persona, ya eres un miembro más de ese grupo, de un grupo que no piensa, de un grupo que más simplemente sigue la línea de alguien que se la traza. Por supuesto que cuando confrontas a una persona así, pues él odia la realidad, porque puede contradecirlo, la realidad puede contradecir lo que él dice, y está dispuesto, pues quizá a morir o hasta matar por sus ideales, ¿no? Hay una frase mexicana que ya se ha hecho viral, y ya casi casi es un dicho: yo tengo otros datos, ¿no? Yo tengo otros datos, entonces es como que a mí no me interesa tu realidad, es mi realidad la que vamos a vivir y con la que vamos a crecer o decrecer. Ejemplos de fanatismo. Muy bien. El nazismo. El líder, o disque líder, que se llamaba Adolfo Hitler, bajo su filosofía nazista, bajo todo lo que se ha creado y todas las aberraciones y situaciones abominables que creó el nazismo, precisamente producto de un fanatismo. Si algo tenía Hitler, no sé si han visto ustedes una de las tantas películas que hay sobre Hitler y sobre cómo empezó a erigirse dentro de la sociedad alemana. Creo que él era austriaco.
pues precisamente su don de hablar y de hacerse un líder y de generar el odio y sembrar el odio pensando que la raza aria era la raza pura y la raza judía era la aberración a destruir, ¿no? Los radicalismos y las extremistas, ¿no? ¿No? Todos los que son de religiones extremistas radicales en donde la muerte, lapidar a la mujer, que la mujer no pueda más que andar con una burka y no sé qué tantas situaciones abominables, pues son producto de un fanatismo, ¿no? Precisamente de la religión de lo que cree el hombre, no de lo que es Dios, no confundamos. La tecnología, eso también, la tecnología cae y ya de hecho tiene tintes de fanatismo. Y de hecho les voy a dar un ejemplo, el dataísmo. Yo tengo un programa, de hecho hicimos un programa hace como 4 sesiones, 5 sesiones, que se llama Dataísmo. Los invito a que lo vean, pero precisamente es la adoración de los datos. Y todo aquello que no tenga una representación cuantificada no tiene sentido. Entonces es como que es una adoración, es una actitud, una nueva actitud, un nuevo sentido de vivir, producto de los datos. Y por supuesto que eso no puede ser del todo correcto, porque pues hay cosas que van más allá de los datos, que son los sentimientos, los valores, la moral, la ética, la buena estancia, etcétera, etcétera, ¿no? Ah, vamos a ver que también el ateísmo fue una situación fanática, fue un fanatismo que se creó hace muchos años. De hecho, ahorita ya el ateísmo creo que ya de alguna manera cobra más relevancia a través del agnosticismo o el de nihilismo, ¿no? Porque ya mucha gente ha dejado como de ser atea y más bien ya no le importa ser ni siquiera atea. Pero el movimiento ateo, de alguna manera, estaba obsesionado porque Dios no existiera. Era una obsesión, demostrar que no existe. Y para ellos era mejor. Y de alguna manera, pues ese ateísmo ha venido decayendo. Ya no se llama ateísmo, yo creo que ya es un agnosticismo. Las dictaduras, todas las dictaduras, las que podemos ver desde el famosísimo Fidel Castro, Hugo Chávez, Maduro, Vladimir Putin, Mussolini, todas esas dictaduras, Pinochet, Fujimori, no sé, tantas, Evo Morales, las tendencias de nuestro actual gobierno, que parece ser que quiere ser dictador, es un fanatismo, es una fanaticada. Es una fanaticada que ni cumple ni con ninguno de sus principios ideológicos. Ninguno cumple. Y de alguna manera terminan distorsionados. No hay dictadura que dure 100 años, ni pueblo que la aguante. Y veamos simplemente la historia, cómo han acabado esas ideologías, esos fanatismos, esas verdades absolutas, pues no acabaron de nada, acabaron en contradicciones. Las ideologías, por supuesto, como el socialismo, el nacionalismo, las religiones como el islamismo, ¿no? Los movimientos feministas, ecologistas, el satanismo, ¿no? De que también ya es una fanaticada, es una actitud que ya tienen ciertas personas que de alguna manera profesan ese tipo pues de religiones o no sé si se le llame es correcto, pero de alguna manera es una verdad absoluta del odio hacia Dios. Los que hacen la Santa Muerte, ¿no? Los que adoran la Santa Muerte, ¿no? Que la llaman Santa a la muerte, cuando yo no conozco un ser humano que no quiera vivir. O sea, en el sentido de que en una situación cuerda, bajo sus cabales psicológicos y mentales, pues en realidad acuda a la muerte para vivir. Esa es una dicotomía, esa es una utopía. Sin embargo, bueno, pues ya se volvió un movimiento fanático, ¿no? Voy por los últimos puntos para ir cerrando el programa. Hay una frase que me gustó, quizás me voy a salir un poquito del contexto de lo que vengo hablando, de Jaume Perich, que espero haber pronunciado correctamente, era español, era un escritor, y él decía que hay dos tipos de patriotas. Uno, el que ama su país
Y dos, el que ama al gobierno de su país. Ahí está, estratificado. El amar a tu país, a tu estado, a tus compatriotas, y otro es amar al líder, el gobierno de tu país. Creo que hoy vivimos algo así en México, como creo que en el 70%, 80% ya de Latinoamérica es así. El fanatismo es una exageración de un sentimiento, por supuesto, ya lo había dicho, es una emoción exacerbada y desaparece con la capacidad de razonar. Perdón, se aparece con la incapacidad de razonar. Cuando dejas de razonar, ya te vuelves un fanático. Cuando ya nomás sigues y te vuelves adepto y adoptas y de alguna manera te vuelves partidario y de alguna manera ya tomas el buen sabor de esa doctrina, pues ya te vuelves un fanático. Hay una frase, voy por los últimos 4 puntos y me apuro, que dice, incluso la pueden googlear, y dice, enséñale a una persona a tener criterio, la estoy leyendo textual, y no será de izquierda ni de derecha. Será un hombre libre, autónomo, inalineable, descontaminado de odio y fanatismo. El pensar es una acción del ser humano, pero discernir, muy importante esto, pero discernir y tener criterio es una virtud de pocos. Pensar, razonar, analizar y sintetizar es una característica natural de nosotros. Y el fanatismo te lo impide. El fanatismo puede surgir, por supuesto, en cualquier parte donde la ignorancia impera. Por eso la educación es algo que tú quieres maniatar un país, empobrécelo y quítale la educación, quítale la capacidad de razonar. Las principales señales del fanatismo: falta de flexibilidad mental, creer que uno lo sabe todo, tendencia a generalizar sobre los colectivos, o sea, de hablar yo por los demás, obsesión por una idea, no ver más allá, tendencia al proselitismo, al estar pregonando mis ideas, la falta de habilidades sociales, la tendencia a la confrontación agresiva, puede haber gente que actúe de manera agresiva, y no tolerar la disidencia, es una traición a los principios, como diría el señor Fidel Castro, a los principios de la Revolución Cubana, igual como lo está haciendo ahorita este presidente de Nicaragua, que todos los que van en contra de su gobierno, pues son traidores. Cierro este programa, cierro esta cita diciendo lo siguiente. Bueno, primero, el fanatismo no debemos de caer en la irracionalidad, no debemos caer en la superstición, no debemos de caer en la obediencia ciega. ¿Sí? 2, y último, el fanatismo es un antiderecho falso al libre albedrío. Recordemos que todos nacemos con libre albedrío y esto es un derecho natural y divino. El fanatismo carece de sentido racional. Es lo más irracional que pueda existir. El fanatismo es sinónimo de esclavitud psicológica. Y es un factor servil a los intereses de quien o lo que se adora. Pensémoslo, reflexiónenlo. No es bueno tener gustos, preferencias, querer algo, no es malo. Pero cuando quitas tu individualidad, tu personalidad, dejas de pensar, te vuelves irracional, estás esclavizado psicológicamente y alguien habla por ti y te manipula, bueno, creo que ahí es donde ya estamos en un grave problema. Muy bien, pues muchas gracias, espero que sea de mucha utilidad, sobre todo que ustedes tomen sus conjeturas, investiguen del caso. Hasta aquí llegamos el día de hoy, muchas gracias, Dios bendiga a este país que tanta falta hace, nos vemos la siguiente, hasta luego.